Hola mis hermanos, hoy quiero hablar del potencial y del desafío de nuestro camino. La vida cristiana es descrita como un camino porque Jesucristo mismo dijo de sí mismo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos en camino hacia una realidad nueva, hacia una dimensión nueva que será el reino eterno de Cristo, pero para mientras estamos aquí en esta tierra viviendo nuestra fe en Cristo y teniendo que enfrentar desafíos, pero también con la oportunidad de encontrar soluciones para nuestra vida y mejorar nuestra vida. Ahora, los que estamos en una iglesia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te parecería ser miembro de una iglesia donde nadie se enferma, donde todos tienen más que suficiente dinero, donde nadie tiene necesidad de ninguna cosa material, donde todos experimentan diariamente, visible y palpablemente a Dios, donde todos experimentan la sobrenaturalidad de Dios en la vida diaria? ¿Cómo te gustaría estar en una iglesia así? Una iglesia donde nunca tienes necesidad de comprar zapatos nuevos o de comprarte ropa nueva porque no se desgasta. Para muchos en el ámbito cristiano, eso sería la meta. Completa sanidad de cuerpo, completa prosperidad material, completa protección, completo todo ideal. El problema es de que la iglesia que experimentó exactamente eso fue la iglesia que pasó por el desierto en su camino de Egipto a la tierra prometida. La iglesia, la congregación de Israel que pasó por el desierto tenía todo esto, tenía a Dios visiblemente presente diariamente. Comían del pan que caía del cielo todas las mañanas, tomaban agua de la roca, eran protegidos, a veces hasta Dios les daba sus gustos para comer carne en medio del desierto. No se desgastaban sus zapatos ni su vestido. Había ni un débil entre las filas de Israel, no había enfermedad. Había revelación de Dios diaria. Sin embargo, de la generación que salió de Egipto, la Biblia nos cuenta de que muy pocos llegaron a la tierra prometida. Y de los hombres que fueron contados en el libro de Números, de los más de 600,000 hombres registrados al principio de la caminata, solo 2, Josué y Caleb, llegaron realmente a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Si tenían de todo, si tenían a Dios enfrente, si experimentaban el poder de Dios, si experimentaban todo, tenían oro, tenían plata, tenían salud, tenían de todo, mas sin embargo fracasaron completamente. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues nosotros, igual como Israel, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El Cordero de la Pascua redimió a Israel y los sacó de la esclavitud de Egipto, que es un símbolo de vivir en pecado. Fueron bautizados en el Mar Rojo, igual como nosotros somos bautizados en agua después de aceptar a Cristo. Habían experimentado, gustado el poder del cielo, igual como muchos de nosotros lo hemos gustado, mas sin embargo, también nosotros fracasamos. ¿Qué está pasando? Está pasando de que muchos de nosotros buscamos lo que son los efectos laterales del Evangelio, pero no lo que es la meta de Dios con nosotros a largo plazo. ¿Por qué Israel, en lugar de solo llevarse 3 semanas para caminar de Egipto a Israel, a Jerusalén, les llevó 38 a 40 años? Fue porque tuvieron problemas de carácter,
y de personalidad. Para mí es casi inconcebible, pero es hecho de que Israel fracasó no porque le faltaba carisma, no porque faltaba milagros, no porque faltaba la manifestación del poder sobrenatural de Dios. No, Israel falló porque no se habían convertido de corazón a Dios y a sus caminos y no estaban realmente caminando con Dios. Muy, muy triste. Por eso la Biblia nos exhorta de que aprendamos de lo que sucedió a Israel, porque mucho de lo que sucedió a Israel era un simbolismo para la vida cristiana en la cual nosotros hoy nos encontramos. Por ejemplo, en Romanos 15, versículo 4 leemos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 1 Corintios 10, de los versículos 1 al 13, de lo que quiero hablar hoy, empezar a hablar por lo menos, allá encontramos también claras amonestaciones. Porque en el versículo 11, por ejemplo, de 1 Corintios 10 dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo hace una comparación bien clara y directa entre el pueblo de Israel en su caminar por el desierto y la vida cristiana. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual que bebían, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Quiere decir que Israel en cierta manera inició igual como nosotros. Nos arrepentimos, somos salvados por la sangre del Cordero, somos bautizados en agua, empezamos a caminar en el poder y en la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? A pesar de que Israel tenía de todo, Israel pecaba de forma integral. Y con integral quiere decir que Israel pecaba en espíritu, en alma y en cuerpo. Veamos, versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, porque también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sabemos de que Dios persigue planes con nosotros, planes eternos, y todo lo que está pasando en esta vida es más que todo y principalmente un entrenamiento para lo que Dios tiene preparado en la eternidad para su iglesia juntamente con Cristo. O sea que estamos en tiempo de prueba, estamos en tiempo de aprendizaje, no hemos alcanzado a realizar ni a experimentar
toda la plenitud de la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Pero este tiempo es muy, muy importante, porque en esta vida y en los desafíos de esta vida, los problemas y los peligros, allá está realmente el potencial y la oportunidad para estar mayormente preparado para lo que viene después. O sea que esta vida tiene mucho sentido porque Dios quiere librar a su pueblo completamente de lo que la Biblia llama pecado. Ahora, en el plan de Dios hay 3 pasos de cómo Dios libra a la humanidad del pecado. Primero, por la obra de Jesucristo en la cruz, por su sacrificio de sangre, Dios nos libró del castigo del pecado. Porque según Isaías 53, el castigo por nuestra culpa y por nuestro pecado cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. El castigo del pecado fue sobre Jesucristo y somos libres del castigo del pecado. Por eso Romanos 8:1 nos puede decir que no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, en la vida presente, desde que nosotros aceptamos a Cristo y somos salvos y nacemos de nuevo en Cristo, en este tiempo Dios persigue el siguiente plan. Él nos quiere librar del poder del pecado. Y Dios nos quiere mostrar por darnos su naturaleza, por darnos la justicia de Cristo, por darnos la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo, por proveer todo lo necesario, natural y sobrenaturalmente nos quiere probar que sí, el pecado ya no tiene que tener poder sobre nuestra vida. Pero allá es donde nosotros encontramos nuestra lucha, porque el pecado todavía está presente. Pero el pecado no tiene que tener poder sobre nosotros. Si por ejemplo estudiamos Romanos 6, dice claramente de que el pecado no debe tener poder sobre nuestra vida, porque no es necesario. Pero si tomamos malas decisiones, el pecado sí va a volver a tener poder, a pesar de que no lo debería tener. En el tercer paso, ya en la eternidad, cuando estamos con Cristo, Dios librará a su pueblo de la presencia del pecado. O sea que somos libres del castigo del pecado por la sangre de Cristo. Estamos siendo libres del poder del pecado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y por nuestra colaboración con el Espíritu Santo. Y seremos completamente libres de la presencia del pecado en el más allá. Pero allá todavía no estamos. Dios ha decidido de que en este tiempo, en esta vida presente que llevamos, Él hace una obra que es la obra de la santificación. Y es muy interesante de ver de que el que realmente obra la santificación no somos nosotros, con tal de que no nos lleguemos a jactarnos, sino de que es Dios quien realmente decide santificarnos completamente, integralmente, porque en 1 Tesalonicenses 5:23 leemos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, ¿quién santifica? Dios nos santifica completamente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificación presume santidad. La santidad que nosotros recibimos por creer en Jesucristo y por nacer de nuevo, nacemos de nuevo como santos, según la Escritura. O sea que la santidad que recibimos de parte de Dios realmente es el prerequisito para la santificación. Sin santidad no puede haber santificación, porque la santificación es realmente poner en práctica en la vida real todo lo que es la santidad que ya está dentro de mí. Y en este proceso Dios nos tiene que llevar. Y en este proceso nosotros seremos desafiados, seremos tentados, seremos probados,
pero Dios sabe de que Él no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas, mas sin embargo Dios nos va a probar porque Él quiere que tengamos la oportunidad de que la santidad que está inherentemente dentro de nosotros por el nuevo nacimiento se pueda manifestar en la vida práctica, en la vida diaria. Y vemos de que el desafío del cristianismo no es de que llegue a tener más manifestación sobrenatural de Dios, sino que el desafío verdadero del cristianismo es llegar a ser como Jesucristo, llegar a tener el carácter de Jesucristo, llegar a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Eso es mucho más importante y para Dios eso es mucho más importante que todas las manifestaciones de milagros sobrenaturales que pueda haber. Todo eso es bueno, pero en el caso de Israel aprendemos, tenían de todo, no tenían necesidad de nada. Estaban completamente equipados y provistos de todo para espíritu, alma y cuerpo, mas sin embargo cometieron errores. Interesantemente, Israel peca en espíritu, peca en alma y peca en el cuerpo. Aquí hay 3 de los pecados mencionados en 1 Corintios 10 son los pecados del espíritu, el pecado del cuerpo y el pecado del alma. ¿Cuál es el pecado del espíritu? Es la idolatría. Teniendo al Dios, al único verdadero Dios enfrente, Israel es algo que a mí no me entra en la cabeza realmente, pero Israel decide por el camino de la idolatría. Idolatría realmente es el adulterio espiritual. Es el pecado del espíritu humano que dice que yo no quiero servir al único Dios, yo quiero servir a un Dios que yo mismo me hago. Un Dios que yo mismo me construyo. En aquel tiempo eran dioses hechos por oro, plata o madera o piedra, pero en nuestro tiempo los ídolos son hechos en la mente, en el corazón, maquinaciones de construcciones espirituales dentro de nosotros que son igualmente malignos y igualmente peligrosos. Porque cuando nosotros sustituimos al único Dios verdadero por otro tipo de Dios o ídolo, sustituimos la vida por la muerte, porque Dios es el Dios vivo y todo ídolo, sea de mente o sea físico, es muerte, porque es muerto espiritual. O sea que en el momento en que nosotros adulteramos, poniendo a alguien o a algo en nuestra vida más importante que Dios, nosotros estamos teniendo relaciones con la muerte espiritual, y nos separamos de la vida que solamente se encuentra en un Dios. Solo hay un Dios y todo lo que son ídolos, sean imaginados o construidos a mano, son dioses falsos y son dioses muertos. Y esta muerte se puede traspasar a nuestro espíritu y puede destruir, como en el caso de Israel, realmente lo que Dios persigue. Dios no solo quería, Dios se manifestaba visiblemente a su pueblo diariamente. Podían comunicar con él a través de Moisés y los profetas que había en aquel tiempo. Mas sin embargo decidieron sustituir a Dios por otros dioses. Y realmente la idolatría en el Antiguo Testamento tenía un dato particular que a mí también me sorprende. No es de que sustituyeron completamente a Dios por otro ídolo, sino que levantaron a un ídolo a la misma importancia que Dios. O sea que ponían a un ídolo al mismo nivel de autoridad y de influencia como el Dios verdadero. Y eso también es adulterio, es fornicación espiritual, es un pecado del espíritu grave, al cual Dios no permitirá. Dios no permitió que Israel hiciera eso sin consecuencias malignas. Ahora recordemos, Israel ya es salvo por la sangre de Cristo. Israel ya es redimido.
es pueblo redimido, mas sin embargo su pecado tenía consecuencias severas. Hay una enseñanza, un movimiento de enseñanza sobre la gracia que enseña cosas muy preocupantes, de que por la gracia ya todo es perdonado, es cierto, pero también enseñan de que el pecado que hoy cometemos como cristianos ya no tiene consecuencia. Eso realmente ya es casi una herejía, porque no es verdad. El pecado, también el pecado de los redimidos, será castigado. Tal vez no con la perdición eterna, mas sin embargo el pecado nunca se queda sin consecuencias negativas sobre nuestra relación, sobre nuestro impacto en nuestra vida, sobre la calidad de nuestra vida. Entonces Dios, claro, somos tentados a poner a alguien al nivel de Dios en nuestra vida. Somos tentados a ser motivados por otra fuerza que no sea el Espíritu Santo. Todo eso son tentaciones las cuales Dios nos expone con tal de que afirmemos nuestros espíritus y lleguemos a ser claros de que nunca jamás se doblará mi rodilla, ni física ni la del corazón, ante otro Dios o otra imaginación de lo que Dios podría ser. Uno puede sustituir a Dios por muchas cosas, pero no es aconsejable, lo sabemos. Israel sufrió las consecuencias y Pablo dice, cuidado, hermanos en Cristo, cuidado. La idolatría sigue siendo un problema. Y por eso en 1 Juan 5:21, el último versículo de 1 Juan, dice que hijos, guardaos de los ídolos, porque son un peligro real. No es porque sean algo, sino que nosotros tenemos la capacidad de realmente darles vida a algo que es muerto y que tendrá un efecto muy nefasto y muy negativo sobre nuestra vida. Somos tentados sexualmente. Israel, fornicación, es el pecado del cuerpo. Israel fornicaba. Y el pecado sexual, según la Biblia, es especialmente crítico y peligroso, porque la Biblia dice que cuando pecamos sexualmente, pecamos en contra de nuestros propios cuerpos. Es como herirse a sí mismo. Cualquiera que se hierra o que se rasque o que se corte, cualquiera que se haga daño a sí mismo es considerado una persona no normal, con problemas psicológicos. La fornicación, el adulterio, todo tipo de pecado sexual es pecar en contra de mi propio cuerpo, y mi cuerpo pagará las consecuencias. Israel pecaba. Nosotros hoy somos tentados en el área sexual, tal vez hoy más que antes por la inundación de los medios y de las redes sociales. Y tenemos que estar firmes, tenemos que guardar nuestros cuerpos limpios, tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que tener cuidado con estas cosas porque son delicadas. Somos tentados, pero Dios permite las tentaciones para que también a nivel de nuestro cuerpo llegamos a vivir una vida firme y limpia y fuerte para glorificar a Dios. Y también a nivel del alma, Israel pecó, porque la murmuración para mí es uno de los pecados del alma. Porque ¿qué es la murmuración? La murmuración es quejarse por todo. El libro de Números en la Biblia se podría llamar el libro de las murmuraciones, porque Israel en el desierto murmuraba por todo. Murmuraban por la comida, murmuraban por la falta de agua, murmuraban por el camino, murmuraban por el liderazgo, murmuraban por todo, y todos que murmuraron se murieron y nunca entraron a la tierra prometida. La murmuración es el pecado del alma que dice que Dios no me está tratando justamente. La murmuración es una acusación en contra de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. En Alemania alemanes son muy quejistas.
y por eso Alemania espiritualmente no está tan bien como podría ser. Quejarse, incluso la palabra quejarse en alemán significa literalmente ponerme peso encima, ponerme más pesado. Si se tradujera la palabra alemana para quejarse sería ponerme peso encima. Pero ¿quién se pone peso encima voluntariamente si quiere caminar? Nadie. También es patológico eso. Pero quejarse es una cosa muy, muy, muy difícil porque empezamos a envenenar nuestra relación con Dios, empezamos a envenenar nuestra relación con otras personas y se nos olvida de que el lenguaje del cristianismo debería ser la gratitud. La Biblia dice de que en las tentaciones, en las aflicciones, debemos agradecer, debemos dar gracia por todo y debemos dar gracia en todo, dice la Escritura, y debemos tenerlo como sumo gozo cuando nos encontramos en distintas tentaciones y aflicciones. ¿Por qué? Porque entendemos de que Dios permite estas cosas en nuestra vida. Somos tentados a murmurar, seremos tentados a quejarnos, pero allá está la prueba que Dios nos da con tal de realmente poner nuestra alma a nivel de un alma sano, un alma agradecida, un alma que realmente alaba a Dios en todo y por todo, porque es el alma que ha entendido, estoy en camino hacia una meta mayor. Esta vida no es lo último. En esta vida puedo yo practicar a llegar a tener las actitudes necesarias que también determinarán mi calidad de vida en la eternidad. Eso es tiempo de aprender actitudes. Ese es tiempo de limpiar nuestros espíritus. Por eso 2 Corintios 7:1 habla de que nos limpiemos de todo pecado de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Para qué? Para estar mejor preparados para aquello que Dios quiera hacer. Esto es tiempo de prueba. Israel falló y en Israel muy pocos llegaron a la meta. ¿Quieres tú llegar a la meta? ¿Quiero yo llegar a la meta? Entonces es tiempo de limpiarnos a nivel de espíritu, dejando toda idolatría de toda forma, limpiándonos a nivel de cuerpo, limpiándonos de todo pecado sexual y limpiándonos a nivel de alma, quitándonos toda la quejanza, toda la queja y empecemos a hablar lo bueno y agradecer de que Dios ha decidido librarnos del poder del pecado en esta vida. Él está con nosotros. Él, como en Israel, todo está a nuestra disposición, pero nuestra decisión es realmente echar mano a todo lo que está disponible en Cristo. Y en Cristo no nos hace falta nada. Si nos hace falta algo es porque nosotros lo decidimos. Israel lastimosamente falló. Y la Biblia dice, por favor, tomad en serio el ejemplo negativo de Israel, que teniendo de todo, realmente fallaron porque su carácter era malo. Ustedes no hagan eso. Vosotros, por favor, ponedos en el camino de Dios, en el camino de la santidad. Permitid que Dios haga su obra de santificación en su vida para que el ser santo que vosotros ya habéis llegado a ser en Cristo se pueda manifestar en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta lucha, que es una lucha digna, porque luchamos para la honra de nuestro Dios y Padre. Amén.